Reflexión espiritual número 6, año 6, serie Eclesia de Eucaristía. Tema 2, nos amó hasta el extremo. Alabado sea Dios y glorificado sea el Santísimo Sacramento del altar, amados hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Esta noche, amados hermanos y hermanas de la comunidad Hombres Católicos San José, invitados e invitadas, incluyendo especialmente a ustedes, hermanos y hermanas, a los cuales sale Jesús a su encuentro por medio de las redes sociales digitales, nos invita a continuar este camino con Él, siguiéndolo, amándolo, abandonados confiadamente en la divina providencia de Dios. Esta noche vamos a iniciar con una oración de Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles. Acompáñeme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del renacimiento eucarístico. Padre Celestial, te damos gracias por el don de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros siempre, hasta el final de los tiempos. Te pedimos humildemente que vuelvas a despertar en nosotros el sentimiento de asombro ante su presencia en la Santísima Eucaristía. Que nuestros corazones ardan cuando nos da a conocer las Escrituras y comparte el pan con nosotros. Concédenos que con los ojos de nuestra fe reconozcamos su presencia en nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los pobres y en los que sufren. Y alimentados por la Eucaristía, envíanos para que caminemos fielmente como discípulos misioneros, proclamando el Evangelio a todos los corazones y extendiendo tu reino a todas las naciones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amado Espíritu Santo, ilumina y guía a todos los miembros de tu comunidad, hombres católicos San José. Danos a cada uno voz de profeta y un corazón dispuesto para acoger en nuestra alma tu gracia y tu enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, amado hermano y hermana, a la vuelta de 20 siglos, Dios no deja de llamarnos a esta gran esperanza, que relativiza todas las demás esperanzas y decepciones. En este año santo de la, para ser peregrinos de la esperanza, tenemos que reconocer que Cristo es nuestra esperanza. Y nos continúa preparando para vivir nuestra misión 2025, que es, con Cristo estoy crucificado, vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una misión maravillosa que ya estamos viviendo. Estamos crucificados con el Señor, vivimos, pero ya no vivimos yo, sino que es Cristo el que vive en cada uno de nosotros. Ese fundamento de la misión nos ayuda a establecer ese terreno sólido por el cual vamos nosotros a recorrer este camino de esta enseñanza. Así que yo los invito, hermanos y hermanas, a que nos apropiemos de ese vivo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí en este momento. Y entonces sintamos la presencia de Cristo resucitado en cada uno de nosotros, en nuestra alma, y también nosotros estamos en Jesucristo, en Él. Estamos ahí acuerpados por el Señor Jesús. Vivimos en Él nos movemos, en Él existimos y en Él aprendemos hoy. Entonces, llenos del amor de Jesús, abrazados por su amor, dejándole paso porque nosotros morimos a nosotros mismos en nuestro egoísmo y egocentrismo en este mismo momento, en nuestros errores, en nuestros pecados, en todo aquello que no le pertenece a Dios. Hoy morimos a eso con el Señor. Le damos paso a Jesucristo, quien nos va a enseñar a contemplar esta enseñanza con sus ojos y desde su corazón lleno de su misericordia. Por lo tanto, nuestro corazón tierno en este momento va a permitirnos recibir la enseñanza directamente de Jesús
y comprenderla en nuestro corazón. Para ello, vamos a continuar caminando con Jesús resucitado. Imagínate, hermano y hermana, esta noche. Ahí vamos como los discípulos de Maús, tal vez cansados, deprimidos, angustiados, enojados, tristes, pobres, oprimidos tal vez por las cargas, enfermos o con dolor en nuestro corazón, pero vamos caminando con Jesús resucitado y nos invita Jesús a meditar y contemplar su enseñanza a través de la carta encíclica Ecclesia de Eucaristía, que significa la iglesia vive de la Eucaristía. Esta carta es de su santidad Juan Pablo II y nos ayuda a descubrir cómo su iglesia católica, la iglesia de Jesús resucitado, vive de la Eucaristía. Quiere decir esto que cada uno de nosotros, miembros de la iglesia católica, vivimos de la Eucaristía. Bendito sea, Señor Jesús. Es el fundamento que hoy nos establece. Nos dice, ustedes viven por la Eucaristía. Sí, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero que tú me enseñes como le enseñaste a San Juan Pablo II, y él lo dejó plasmado en esta carta encíclica. Quiero que tú me enseñes y escribas en mi corazón que yo vivo de la Eucaristía y que toda la iglesia vive de la Eucaristía. Veamos entonces lo que hemos avanzado. En la introducción de esta carta encíclica aprendimos que verdaderamente la iglesia vive de la Eucaristía y esa verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la iglesia. Claro que sí. La iglesia experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en cada santa misa, hermano y hermana, en múltiples formas, la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con vosotros, nos ha dicho Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. En la Sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, la iglesia, tú y yo, nos alegramos de esa presencia con una intensidad única. Es la felicidad y la alegría de la Iglesia Católica, en donde la presencia de Jesús, Eucaristía, transformándose el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, nos alegra el corazón por su presencia. También aprendimos que con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II que el sacrificio eucarístico es fuente y cima, culmen de toda la vida cristiana. Así que con eso es fuente, con eso se inicia y se lleva a la plenitud la vida cristiana en la Eucaristía. En efecto, nos dice San Juan Pablo, la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Por tanto, la mirada de la iglesia, hermanos y hermanas, se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor, esos encuentros con Jesús Eucaristía, presente en el sacramento del altar, donde nos está manifestando en ese abajamiento de quedarse en un pedacito de pan, en unas gotas de vino, su inmenso amor. Posteriormente reconocimos que es el cenáculo el lugar de la institución de este Santísimo Sacramento y que del misterio pascual nace la Iglesia y que precisamente por eso la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia del misterio pascual, está en el centro de la vida eclesial. Profundizamos el hecho de que en la Eucaristía vivimos la hora de nuestra redención. Sí, hermano y hermana, así debe ser esa vivencia personal, única de cada quien en la Eucaristía, de vivir nuestra propia redención cuando nos unimos a Cristo que nos redime en la consagración. Y también dice que profundizamos el misterio de la fe. Al recordar cuando el sacerdote pronuncia o canta estas palabras, el misterio, este es el misterio de la fe, nosotros presentes en la Santa Eucaristía respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Qué preciosa enseñanza. Cuánto hemos avanzado en esta carta. Confirmamos lo que el Papa San Juan Pablo II deseó para la Iglesia finalmente, porque con la presente carta encíclica nos dijo Juan Pablo, deseo suscitar ese asombro eucarístico. Sí, hermano y hermana, ese asombro como el de los niños, el niño que está descubriendo el mundo que le rodea. Y nosotros como los niños del Señor descubrimos a aquel que nos ha creado y que nos ama con amor eterno e infinito y nos llena de asombro, el asombro de la presencia de Dios en la Eucaristía. Qué maravilloso. Cómo no dar gracias a Dios también por ese magnífico don? Y nos invitó a Papa Juan Pablo que no solamente demos gracias por el don de la Eucaristía, sino que también por el don del sacerdocio, porque sin sacerdotes no habría Eucaristía. Es un don y misterio, nos enseñó Juan Pablo. Y concluimos con que la Eucaristía es la presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual, por supuesto. Se hace presente la salvación de Jesucristo en la Eucaristía, en la comunión de los fieles, en la Santa Misa, y es nuestro alimento espiritual. Es un don demasiado grande, nos indicó Juan Pablo, para admitir ambigüedades y reducciones. Nada de ser ambiguos, nada de reducir la presencia de Dios, de Jesús Eucaristía, en el Santo Sacramento. Bueno, ya sentimos arder nuestro corazón, ¿verdad, hermanos y hermanas? Porque esa introducción nos lleva y nos conduce a, a descubrir la esencia del amor de Dios manifestado en Jesucristo Eucaristía. Hoy vamos a continuar meditando y contemplando esta bellísima y enriquecedora carta encíclica. Para ello el Señor ha invitado a nuestro hermano Marco Vinicio Salazar, quien nos va a introducir en el tema del misterio de la fe. Así que bienvenido, hermano Marco Vinicio, que el Espíritu Santo fluya con poder en tu corazón y brote con palabras de sabiduría para compartirnos este magnífico tema del misterio de la fe. Bienvenido y adelante, hermano Marco Vinicio. Buenas noches, gracias Buenas Carlitos. noches. Efectivamente, pues me corresponde meditar y contemplar sobre este primer tema del capítulo 1, el misterio de la fe. Eh, pues el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre. Las palabras del apóstol Pablo nos llevan a las circunstancias dramáticas en que nació la Eucaristía. En ella está inscrito de forma indeleble el acontecimiento de la pasión y muerte del Señor. No solo lo evoca, sino que lo hace sacramentalmente presente. Es el sacrificio de la cruz que se perpetúa por los siglos. Esta verdad la expresan bien las palabras con los cuales en el rito latino el pueblo responde a la proclamación del misterio de la fe. ¿Qué hace el sacerdote? Cuando mencionabas justamente hace unos momentos, anunciamos tu muerte, Señor. La iglesia ha recibido la Eucaristía de Cristo, su Señor, no solo como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es el don de sí mismo, de su persona en su santa humanidad y además de su obra de salvación. Esta no queda relegada al pasado, pues todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, Cristo, su Señor, no solo como un don entre otros muchos, aunque sea muy valioso, sino como el don por excelencia, porque es el don de sí mismo y de su persona en su santa humanidad y además de su obra de salvación. Y esta no queda relegada al pasado, pues todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres
participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos. Cuando la iglesia celebra la Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de nuestro Señor, se hace realmente presente este acontecimiento central de la salvación y se realiza la obra de nuestra redención. Este sacrificio es tan decisivo para la salvación del género humano que Jesucristo lo ha realizado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el medio para participar de él, como si hubiéramos estado presentes. Así, todo fiel puede tomar parte en él, obteniendo frutos inagotablemente. Esta es la fe de la que han vivido a lo largo de los siglos las generaciones cristianas. Esta es la fe que el magisterio de la Iglesia ha reiterado continuamente con gozosa gratitud por tan inestimable don. Deseo una vez más llamarles la atención sobre esta verdad, poniendo con vosotros, mis queridos hermanos y hermanas, en adoración delante de este misterio, misterio grande, misterio de misericordia. ¿Qué más podía hacer Jesús por nosotros? Verdaderamente en la Eucaristía nos muestra un amor que llega hasta el extremo, un amor que no conoce medida, y es que entregó su cuerpo y su sangre por el amor a nosotros. Este aspecto de caridad universal del sacramento eucarístico se funda en las palabras mismas del Salvador. Al instituirlo, no se limitó a decir, este es mi cuerpo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, sino que añadió entregado por vosotros, derramada por vosotros. No afirmó solamente lo que les daba de comer y beber, era su cuerpo y su sangre, sino que manifestó su valor sacrificial, haciendo presente de modo sacramental su sacrificio que cumpliría después de la cruz algunas horas más tarde para la salvación de todos. La misa es a la vez inseparablemente el memorial sacrificial en que se perpetúa el sacrificio en la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. La Iglesia vive continuamente del sacrificio redentor y accede a él no solamente a través de un recuerdo lleno de fe, sino también es el contacto actual, puesto que este sacrificio se hace presente, perpetuándose sacramentalmente en cada comunidad que lo ofrece por manos del ministro consagrado. De este modo, la Eucaristía aplica a los hombres de hoy la reconciliación obtenida por Cristo una vez por todas para la humanidad de todos los tiempos. En efecto, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Ya lo decía elocuentemente San Juan Crisóstomo. Nosotros ofrecemos siempre el mismo cordero, y no uno hoy y otro mañana, sino siempre el mismo. Por esta razón el sacrificio es siempre uno solo. También nosotros ofrecemos ahora aquella víctima que se ofreció entonces y que jamás se consumirá. En la misa se nos hace presente el sacrificio de la cruz. No se le añade y no lo multiplica. Lo que se repite es la celebración memorial, la manifestación memorial, por la cual el único y definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza siempre en el tiempo. La naturaleza sacrificial del misterio eucarístico no puede ser entendida, por tanto, como algo aparte, independientemente de la cruz
o con referencia solamente indirecta al sacrificio del Calvario. Por su íntima relación con el sacrificio en el Gólgota, la Eucaristía es sacrificio en sentido propio y no solo en sentido genérico, como se tratará del mero ofrecimiento de Cristo a los fieles como alimento espiritual. En efecto, el don de su amor y de su obediencia hasta el extremo de dar la vida es, en primer lugar, un don de su Padre. Ciertamente es un don en favor nuestro, más aún de toda la humanidad, pero don ante todo al Padre, sacrificio que el Padre aceptó, correspondiendo en esta donación total de su Hijo, que se hizo obediente hasta la muerte. Con su entrega paternal, es decir, con el don de la vida nueva e inmortal de la resurrección. Al entregar su sacrificio a la iglesia, Cristo ha querido además hacer suyo el sacrificio espiritual de la iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma unida al sacrificio de Cristo. Por lo que concierne a todos los fieles, en el Concilio Vaticano II enseña que al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismo con ella. Gracias. Ahí estamos terminando esta parte y continúas con algo más en este momento, Carlitos. Claro que sí, Maquito, qué maravilloso ver esto que nos acabas de compartir con los ojos del corazón de Jesús. El mismo, cuando estabas hablando, yo escuchaba a Jesús que nos estaba contando esa entrega amorosa, esa donación, y que finalmente nos dijiste en conclusión que Jesucristo es un don para el Padre. Cristo, Eucaristía, se transforma también en un don. Entonces, el vivir la Eucaristía en esa profundidad de la unión con Jesús, ¿verdad? Se transforma en que nosotros nos transformamos en un don, aunque somos pecadores. Pero Jesús nos redime, Jesús nos permite con su sacrificio ya efectuado. Y tú mencionaste, Jesús ha muerto una vez y ha resucitado una vez. Hacemos memoria, dice, sacramentalmente, pero la gracia siempre se manifiesta y se actualiza en el momento en el que estamos participando del sacramento. Esa es la enseñanza que nos está dando San Juan Pablo II. Qué lindo, qué maravilloso. Vamos a continuar para que al final en la puesta en común podamos hacer un poquito más de profundidad en esto que tú nos acabas de compartir, que es tan profundo. Es un sacrificio que el Padre aceptó correspondiendo a la donación total del Hijo que se hizo obediente hasta la muerte. Santo Dios, tanto que tenemos nosotros que imitar a Jesús siendo obedientes a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hasta ofrecer nuestra propia vida. Una gran conclusión, hermano Marco Vinicio, la del Concilio Vaticano II, cuando nos has enseñado que al participar en el sacrificio eucarístico, que es fuente y cima de nuestra vida cristiana, ofrecemos a Dios también la víctima divina y en Jesucristo nos ofrecemos nosotros mismos con ella. Dios te bendice, Maquito. Seguiremos compartiendo. Ahora vamos a continuar contemplando desde el corazón de Jesús esta bellísima encíclica y para ello el Señor ha invitado a nuestro hermano Gunther Dubon, quien nos va a compartir algo más profundo todavía de lo que ya hemos escuchado, que en la Eucaristía, la Pascua de Cristo incluye, con la pasión y su muerte, también incluye la resurrección. O sea, la Eucaristía es la celebración no solamente de la redención en la Pascua de Cristo, sino que también nos conduce a la alegría
de la resurrección. Veamos entonces cómo el Espíritu Santo ha escrito en el corazón de Gunther la siguiente enseñanza para compartirla con nosotros. Bienvenido, hermano Gunther, y adelante. Muchas gracias, hermano Carlitos. Efectivamente, pues tengo que contemplar y meditar sobre lo que significa cuando como pueblo después de la consagración decimos, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Pero la Pascua de Cristo pues incluye, ya sabemos, con la pasión de la muerte, con la pasión y la muerte también su resurrección. Eso es un tema muy importante que vamos a tocar en la puesta en común. Es lo que recuerda la aclamación del pueblo después de la consagración, ¿verdad? Cuando estamos en la Eucaristía, proclamamos tu resurrección. Y esa es una afirmación de fe increíble que tiene poder, tanto no solo en la oración, sino también en esa aclamación del pueblo cuando estamos en la Santa Misa. Efectivamente, el sacrificio eucarístico no solo hace presente el misterio de la pasión y muerte del Salvador, sino también ese misterio de la resurrección, ese misterio del cual nosotros nos gozamos y nos gloriamos en profesar, ¿verdad? Que corona ese sacrificio en realidad, porque no nos tenemos que quedar también solo en la muerte, solo en el dolor, sino que en esa precisamente coronación de ese sacrificio, en esa bella aclamación de su victoria en su resurrección. En cuanto viviente y resucitado, Cristo se hace en la Eucaristía pan de vida, ¿verdad? Este pan de vida es aquel que nosotros estamos entonces consumiendo en el momento culmen de esa misa, de esa Eucaristía, cuando ya compartimos ese pan de Dios. Entonces es un pan vivo. Pues ese pan vivo lo podemos encontrar en el capítulo 6 de Juan. Y entonces en ese capítulo nos va explicando claramente cómo es que Cristo se hace verdaderamente pan de vida y pan vivo en esa Eucaristía. San Ambrosio también recordaba a los neófitos como una aplicación del acontecimiento de la resurrección de la vida. Y él decía, si hoy Cristo está en ti, Él resucita para ti cada día. San Cirilo de Alejandría también subrayaba que la participación en los santos misterios es una verdadera confesión y memoria de que el Señor ha muerto y ha vuelto a la vida por nosotros y para beneficio nuestro. Que eso es lo que hablábamos en anteriores ocasiones del milagro eucarístico y el cómo entonces algunas de las personas que han tenido esa admiración profunda por Cristo Eucaristía han sentido ese beneficio propio. La representación sacramental en la misa, en la Santa Misa, de ese sacrificio de Cristo coronado por su resurrección, entonces implica una presencia muy especial que, citando las palabras de Pablo VI, se llama real, no por una exclusión, como que si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, porque es algo sustancial, ya que por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro como Él es. Se recuerda entonces así la doctrina siempre válida del concilio, el Concilio de Trento. Por la consagración del pan y del vino se realiza la conversión de toda sustancia, la transustanciación del pan y la sustancia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión propia y convenientemente fue llamada transustanciación por la Iglesia Católica. Verdaderamente, entonces, Eucaristía es un mysterium fidei, misterio que supera nuestro pensamiento y puede ser acogido no solo en la fe, como a menudo recuerdan los catequistas, las catequesis, patrísticas sobre este divino sacramento. Y estas catequesis, pues nos exhortaban a lo siguiente: no veas, exhorta San Cirilo de Jerusalén, en el pan y en el vino meros y naturales elementos. Ojo con ello. Eso también lo vamos a discutir porque en algún momento, pues los hermanos separados tienen de alguna forma una manera distinta de ver esta circunstancia y no es por fe precisamente. Dice, no veas, exhorta San Cirilo de Jerusalén, en el pan y en el vino meros y naturales elementos, porque el Señor ha dicho expresamente que son su cuerpo y su sangre. La fe te lo asegura, aunque los sentidos te puedan sugerir alguna otra cosa. También un punto muy importante que tocaremos en la puesta en común es cómo poder
al momento de tener ese cuerpo y esa sangre de Cristo en nosotros, debemos de ser respetuosos de ello. Adoro te devote latens deitas. Te adoro con devoción, Dios escondido. Seguiremos cantando con el doctor Angélico. Ante este misterio de amor, la razón humana experimenta toda su limitación. Se comprende cómo, a lo largo de los siglos, esta verdad ha obligado a la teología a hacer arduos esfuerzos para entenderla. Son esfuerzos realmente admirables, loables, tanto más útiles y penetrantes, cuanto mejor consiguen conjugar el ejercicio crítico del pensamiento con la fe vivida de la Iglesia, percibida especialmente en el carisma de la verdad, del magisterio y en la comprensión interna de los misterios a la que llegan sobre todo los santos. La línea fronteriza es la señalada por Pablo VI, cuando nos decía que toda explicación teológica que intente buscar alguna inteligencia de este misterio debe mantener para estar de acuerdo con la fe católica que en la realidad misma, independiente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración, de suerte que el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús son los que están realmente delante de nosotros y son los que ingresan a nuestro organismo cuando hacemos ese acto de recibir la Eucaristía en nosotros. La eficacia salvífica del sacrificio que se realiza plenamente cuando se comulga, recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta a la íntima unión de nosotros los fieles, con Cristo mediante la comunión. Le recibimos a Él mismo, que se ha ofrecido por nosotros, su cuerpo que Él ha entregado por nosotros en la cruz, su sangre derramada por muchos para perdón de los pecados, y así entonces completamos esa visión vívida y salvífica de Jesucristo. Recordemos entonces sus palabras. Lo mismo que en el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Esto lo encontramos siempre en el capítulo 6 de Juan. Jesús mismo nos asegura que esta unión que Él pone en relación con la vida trinitaria se realiza efectivamente. La Eucaristía es verdadero banquete en el cual Cristo se ofrece como alimento. ¡Qué belleza! Cuando Jesús anuncia por primera vez esta comida, los oyentes se quedan asombrados y confusos, obligando entonces al maestro a recalcar la verdad objetiva de sus palabras. Por supuesto, no entendían, no sabían cuál era el significado real de ese ofrecimiento. Y en realidad, esa verdad objetiva, Jesús se las explica de la siguiente manera. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No se trata de un alimento metafórico, sino que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Qué precioso que Jesús mismo nos explica cómo podemos consumirlo, pero no de una manera alimenticia, sino que de una manera espiritual, con fe, con devoción y por sobre todo con el amor a esa Eucaristía viva que entra en nosotros y se convierte parte de nosotros, razón por la que posteriormente, cuando ya tengamos esa puesta en común, ¿verdad, Carlitos? Vamos a hablar de esos temas importantes que me gustaría que pudiéramos concretar, porque realmente es parte de una vivencia, no solo testimonial, sino una vivencia que puede servirnos a todos como un parámetro de actitud ante esa eficacia salvífica del sacrificio que Dios ha hecho para nosotros, porque es increíble que tenemos que darle esa importancia de cómo podemos nosotros recibir a Jesucristo, que tanto, recuerdo yo, en algún momento también tocamos ese tema de la preparación, cómo tiene que llegar uno a la Santa Eucaristía, y precisamente en estos temas es que tenemos que ir dilucidando el significado real y verdadero de cada una de las, no solo de las partes de la misa, sino de esa eficacia salvífica, de ese sacrificio de Jesucristo por nosotros y para nosotros, ¿verdad? Entonces, Carlitos, creo que vamos a ir
avanzando en otros temas con otro hermano y posteriormente pues nos quedaremos aquí para la puesta en común y pues humildemente, como siempre lo digo, tratar de que los hermanos que escuchen posteriormente esta prédica, esta charla, esta enseñanza, pues tengan pues herramientas para poder reflexionar y ser mejores cada vez, atendiendo siempre al principio de la humildad que siempre abocamos nosotros, ¿verdad? Que sabemos que no somos dignos de estar aquí, pero que con un poquito del miércoles que compartamos con Jesucristo y con los hermanos y hermanas que nos miran y que nos comparten por ahí, pues compartimos esa alegría que también nosotros tenemos de la bendición, que a pesar de que hayan problemas, estamos aquí firmes y contentos de estarles sirviendo un poquito a Dios, ¿verdad? Entonces, Carlitos, te dejo con la palabra para que continuemos con esta hermosa reflexión y posteriormente nos pongamos en esa puesta en común. Muchas gracias. Muy bien, Gunther, gracias. Qué precioso. A mí me gustaría, antes de continuar, que quédate, Gunther y Marco, a ver si podemos comentar dos aspectos. Hay 4 aspectos que quisiera que comentáramos. Dos iniciales de la presentación de Marco y la tuya en relación a la expresión que hacemos que cuando anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. ¿Verdad? Maquito le tocó el anunciamos tu muerte, ¿verdad? Esa es la parte que a él le tocó, ¿verdad? Y nos habló al respecto de que el Papa Juan Pablo nos menciona que ese anunciar la muerte de Jesucristo es descubrir y estar conscientes del proceso de la redención que se lleva a cabo en la celebración de la Santa Eucaristía y a la cual nosotros nos unimos como un don, abrazando nuestra cruz, amándola, entregando todas nuestras preocupaciones y equivocaciones, todo aquello que nos provoca nos ha provocado sufrimiento o hemos provocado a otros, abrazamos nuestra cruz y nos unimos a la cruz de Cristo en el momento de la consagración. Pero entonces yo quisiera, Maquito, que profundizaran un poquito en ese momento de la consagración, cuando nosotros nos ofrendamos, somos parte de la ofrenda, simbolizada en la ofrenda que se presenta en el altar. La ofrenda principal es Jesucristo, que es el don. Nosotros nos unimos a Él. Pero, ¿cómo has vivido tú esa experiencia, Maquito, de consagrarte con Jesús al Padre, con todos tus cruces, las cruces que estás cargando, que has cargado, con todos sus defectos y debilidades? ¿Y, y qué se siente cuando uno va como que liberando? ¿Verdad? Yo te ayudo en el sentido de que si miramos a los discípulos de Maús, ellos al decir que sentían que ardía su corazón, quiere decir que ellos estaban sintiendo algo especial, ¿verdad? Pero mejor dilo tú con tus palabras. ¿Qué Fíjate que dices? justo cuando mencioné esto ahorita decía yo, ¿y cómo explicarlo? Y justamente habías antes, en la parte introductoria, cuando empezaste, y después de la oración mencionaste justamente los discípulos de Maús y dentro de las vivencias tan especiales que uno llega a tener, ¿verdad? Porque pues los discípulos de Maús, si te das cuenta, pues realmente no eran realmente ninguno realmente de los 12, pues quizás de los 72, pero eso quiere decir que el Señor, pues como los 12, como los 72 o como lo que Él haya decidido, nos ha llamado por nombre para que lleguemos a Él y para que lleguemos a sus pies. Y muchas veces justamente nos sentimos así, ¿verdad? Quizás estamos haciendo una oración en casa o te despiertas en la noche y tienes una desesperación tan grande y me pasa. Quizás tengo que salir a hacer varias cosas, pero si no llego, porque trato de hacerlo la mayor cantidad de veces, de llegar a sus pies y me siento tan impotente que esa paz y esa tranquilidad me da hasta llegar a sus pies y poderle decir, Señor, pues realmente no te puedo decir mayor cosa. Muchas veces agarro mi rosario y me pongo a orar
el rosario y pedirle a la Virgencita, Señor, pues yo sé que sí me escuchas y tú lo sabes todo, pero te sientes tan impotente en poder hablar con Él y decirle tus cosas, tus penas y tus alegrías, pero esa paz es una paz increíblemente linda que solamente estando a sus pies lo puede sentir uno. Ya como lo decía Gunther, pues tal vez en el final vamos a ahondar un poquito más en muchas de las cosas que a veces no comprendemos dentro de la misma Eucaristía, porque eh, quizás somos muy respetuosos porque no valoramos el total significado de lo que es ese cuerpo y esa sangre, que realmente, como decía Gunther, es pan y es vino, pero mientras lo están llevando hacia el altar, ya después se convierte cabalmente en ese Jesús vivo. Y vana sería, como dicen, su muerte si no estuviera vivo, ¿verdad? Y vana sería nuestra fe. Amén, Maquito. O sea, debemos de aprender hoy, hermanos y hermanas, que cuando expresamos de viva voz, anunciamos tu muerte, a eso nos estamos refiriendo, al proceso, estamos reconociendo la donación de Jesús para nuestra redención. Estamos reconociendo que somos una nada soberbia. Estamos reconociendo que somos pecadores y que tenemos que abrazar nuestra cruz, porque muchas veces nos desesperamos y exigimos y perdemos la paciencia y a veces entramos en desesperanza o en una apatía porque no vemos respuesta o porque no sentimos que el Señor está con nosotros y en el proceso de la Santa Eucaristía, precisamente en esa parte de la consagración a la cual se ha referido el Papa Juan Pablo, nos dice, ahí es el momento en donde todo eso que estás viviendo como ser humano, que es válido porque somos seres humanos, no somos Dios. Nos unamos a Jesucristo, ser humano, que en Getsemaní Él manifiesta su dolor, su desesperanza, su deseo de evitar el sufrimiento, si fuera posible, y acepta en obediencia y en humildad la voluntad del Padre. Y entonces, en el momento de la Santa Misa, cuando estamos en la ofrenda va a efectuarse la consagración, ahí debemos dejar ir toda esa tristeza, todo ese desánimo, toda esa desesperanza y abrazarnos a Jesús, al Jesús pascual, al Jesús sufriente, al Jesús que ha derramado su sangre por ti y por mí, y nos unimos a Él, porque sin Él nada podemos hacer. Pero en esa consagración vamos. Entonces anunciamos la muerte de Jesucristo por mí y por ti, como vimos en nuestra misión, ¿verdad? Yo vivo en la fe, dice, yo vivo en la carne, esta vida, en la fe en Jesucristo, que se entregó por mí y para mí. Y ese es el momento, ¿verdad? Es el momento de la consagración. Entonces, cuando ahora, ya aprendiendo, porque nadie sabe, hermano, nosotros somos ignorantes, estamos apenas aprendiendo, balbuceando como niños. Cuando nos encontramos con esa realidad de la profundidad del rito que estamos realizando dentro de la Eucaristía, hoy estamos descubriendo que cuando decimos anunciamos tu muerte, nos tenemos que decir gracias, Señor. Gracias por redimirme, gracias por amarme, gracias por dar tu vida por mí. Yo aquí lo poco que soy y lo poco que tengo, lo malo que he hecho, mis debilidades y todo lo que soy, aquí lo pongo a tu servicio y yo también me uno en tu cruz y te entrego mis sufrimientos confiando en la providencia de Dios. Esa es la parte de anunciamos tu muerte. Ahora, en la parte que le tocó a Gunther viene la otra parte y dice ya, proclamamos tu resurrección. ¿Verdad? Entonces, Gunther, ¿cómo crees tú que después de aceptar la redención en Cristo y anunciar su muerte que nos salva, porque es el sacramento de la salvación, también ahora proclamamos una alegría que nos da el hecho de que Jesucristo no se ha quedado muerto? Porque como bien dijiste, Maquito, vana sería nuestra fe si Jesucristo no ha resucitado, ¿verdad? Pero ¿cómo se manifiesta entonces en tu interior, Gunther? ¿Cómo has vivido esa experiencia de esa proclamación
de la resurrección de Cristo? Cuéntanos. Pues bien, fíjate que, bueno, realmente se puede, yo lo siento como lo que hemos visto, ¿verdad? El camino de los hermanos de Maús, ¿verdad? Uno llega a la Eucaristía cargado de problemas, cargado de circunstancias, y como tú dices, ¿verdad? Está triste a veces o abrumado por algunos aspectos mundanos, pero esa pasión te va transformando. Y cuando ya tú recibes y haces ese momento de anunciamos esa resurrección, proclamamos esa resurrección, es proclamar esa alegría. Y es cuando se preguntaban, ¿verdad? No ardía entre nosotros ese corazón cuando él hablaba y que nos abre los ojos a esa ceguera espiritual, ¿verdad? En donde tú ya recibes a Jesucristo y te digo ya algo, fíjate que personalmente, sin lugar a dudas, eh, hay varias veces que yo cuando estoy, digamos, en paz y comulgo y estoy bien, digo yo, aquí me siento bien. Aquí yo proclamo bien esa resurrección porque Jesucristo se ha manifestado en mí, me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, creo que es forma de poder, esa proclamación se hace viva cuando tú te sientes que toda esa tristeza que manejaban, pues igual los discípulos en su momento y luego pues ya con esa resurrección de Jesucristo ellos la proclaman con felicidad, con alegría y no les importa ya nada, incluso la muerte. ¿Verdad? Como hablábamos en aquellas historias de algunas santas que decía que, digamos, que dice vivo sin vivir en mí, ¿verdad? Era porque ellos quieren esperar llegar a Jesucristo y esa alegría de Jesucristo resucitado, esa fe que les da el hecho de no tener ese temor de llegar a una muerte y de estar en la oscuridad, sino que tener la plena certeza de esa resurrección de Jesucristo y que la muerte es un encontrarse con Él, creo que es la forma más digamos, como directa de poder explicar esa proclamación de la resurrección de Jesucristo y que como católicos tenemos la obligación de vivir esa alegría de la resurrección de Jesucristo, no quedarnos en la cruz, no quedarnos en la sangre, no quedarnos en el sufrimiento, como dicen los hermanos separados, es que cómo voy a tener la fotografía de mi ser querido ahí cuando está muerto. No es eso, es más allá de esa representación. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta de la forma en la que Él se dio hacia nosotros y vivir que eso que Él hizo por nosotros se representa en esa proclamación de su resurrección, porque es precisamente la respuesta a esa condición de regalarse por amor y de redimir todos los pecados por nosotros. Ese amor grande, ese corazón del que hablábamos hace un par de reuniones, ¿verdad? Ese centro de pureza, ese centro de honestidad y ese centro de desinterés por poderse regalar hacia nosotros y por nosotros y para nosotros. Entonces, esa es la forma en la que creo que se puede vivir una resurrección de manera católica, mundanamente hablando, porque espiritualmente hablando lo haremos, pues obviamente en nuestras reflexiones, en nuestra muerte incluso, pero mundanamente hablando es vivir cada día con esa alegría, con esa fe en Jesucristo, con esa alegría de la resurrección de Cristo y que por supuesto sabemos que Él nunca nos abandona. ¿Verdad? Nunca nos va a abandonar y de alguna forma llega el momento exacto en cuanto necesitamos lo que necesitemos, Él está ahí con nosotros. Y precisamente es lo que quiere, que tú te enamores de Él, porque sabe que Él va a estar ahí en los momentos que tú lo necesites. ¿Verdad? Yo creo que es parte también de lo que se vive, no solo en la Eucaristía, sino en la vida diaria. ¿Verdad? Incluso, te digo, con problemas hace unos momentos, dije, no, mejor me pongo a rezar un Padre Nuestro porque Dios me va a dar ese entendimiento para poder salir adelante de esta circunstancia y de hecho así fue, ¿verdad? Entonces, es la alegría de la resurrección de la fe que tenemos que proclamar en Jesucristo y que por supuesto lo vamos a seguir discutiendo posteriormente. Claro que sí. Bienvenido, hermano Freddy. Gracias, Gunther. Gracias. Noches, Bienvenido, hermanos. Luis Alberto. Bienvenido, Freddy.
Luis Alberto, guarda tu participación para el final cuando termine Freddy, por favor, para que haya un poquito más de enseñanza, ¿verdad? Ya tomé nota ahí de tu aviso. Que me alegra que estés, que me alegra que quieras compartir. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Freddy, que nos va a dar la conclusión, nos va a hacer ayudar a aterrizar en esa contemplación del tema que venimos recorriendo. La reflexión del hermano Gunther y ese final es digno de repetirse, porque escuchamos a Jesús que nos dice a cada uno de nosotros, hermano Freddy, escucha, esto es lo que nos ha dicho, el Señor nos dice en este momento a cada uno de nosotros, para que podamos estar en la misma sintonía de ese camino que estamos recorriendo con Jesús resucitado a nuestro lado. Y esta noche nos dice, después de escuchar lo que hemos compartido, en verdad os digo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No se trata, nos dice Jesús, de un alimento metafórico. Él nos explica, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:55. Alabado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Dios te bendice, Gunther. Llenos de la presencia eucarística de Jesucristo en nosotros, en este momento que Él nos enseña a comer su carne, a beber su sangre, para tener vida en nosotros, la vida de Cristo, porque su carne es verdadera comida y su sangre, verdadera bebida. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Freddy Arias, quien nos va a ayudar a profundizar en cómo, con el don de su cuerpo y de su sangre, Cristo acrecienta en nosotros el don de su espíritu, que ya ha sido infundido en el bautismo de cada uno de nosotros e impreso como un sello en el sacramento de la confirmación. Bendición de Dios. Así que el mismo Espíritu Santo que te ha confirmado en tu confirmación y se ha infundido en tu alma el día de tu bautismo, hermano Freddy, que broten esas palabras de sabiduría para nosotros. Bienvenido y adelante. Muchas gracias y buenas noches, hermano Carlitos, y a Buenas todas las noches. personas que nos sintonizan. Efectivamente, me corresponde meditar y contemplar, pues, cómo por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su espíritu. Entonces, vamos hoy a continuar este tema que nos trae muy especial por la comunión de su cuerpo y de su sangre. Cristo nos comunica también su espíritu. Escribe San Efrén, llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu. Quien lo come con fe, dice San Efrén, come fuego y espíritu. Ya dice, tomad, comed todos de él y coméis con él el Espíritu Santo. En efecto, es verdaderamente mi cuerpo y el que lo come vivirá eternamente. La Iglesia pide este don divino, raíz de todos los otros dones, en la epíclesis eucarística. Entonces, se lee, por ejemplo, en la Divina Liturgia de San Crisóstomo, de San Juan Crisóstomo, te invocamos, te rogamos y te suplicamos, manda tu Espíritu Santo sobre todos nosotros y sobre estos dones, para que sean purificación del alma, remisión de los pecados y comunicación del Espíritu Santo para cuantos participan de ellos. Y
En el misal romano, en este caso, el celebrante implora que cuando dice, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Así, con el don de su cuerpo y su sangre, Cristo acrecienta en nosotros el don de su espíritu, infundido ya en el bautismo e impreso como un sello en el sacramento de la confirmación. Entonces, hermanos, la aclamación que el pueblo pronuncia después de la consagración se concluye oportunamente manifestando la proyección escatológica que distingue la celebración eucarística, que dice al final, hasta que vuelvas. La Eucaristía es tensión hacia la meta. Es pregustar el gozo pleno prometido por Cristo. Es en cierto sentido, hermanos, una anticipación del paraíso y es prenda de la gloria futura. En la Eucaristía, todo expresa la confiada espera, porque ya dice, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Recuerdan esa parte de la misa? Se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Quien se alimenta de Cristo en la Eucaristía no tiene que esperar el más allá para recibir la vida eterna. La posee ya en la tierra como una primicia de la plenitud futura que abarcará al hombre en su totalidad. En efecto, en la Eucaristía recibimos también la garantía de la resurrección corporal al final del mundo. Escuchen cuando dicen, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Este versículo es del Evangelio de San Juan 6:54. Esta garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del Hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del resucitado. Con la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el secreto de la resurrección. Por eso, San Ignacio de Antioquía definía con acierto el pan eucarístico es como un fármaco de inmortalidad, es un antídoto contra la muerte. Imagínense cuál era la convicción. Entonces, la tensión escatológica suscitada por la Eucaristía expresa y consolida la comunión con la Iglesia celestial. No es casualidad que en las anáforas orientales y en las plegarias eucarísticas latinas se recuerde siempre con veneración a la gloriosa Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a los ángeles, a los santos apóstoles, a los gloriosos mártires y a todos los santos. Es un aspecto de la Eucaristía que merece ser resaltado mientras nosotros celebramos el sacrificio del Cordero, nos unimos en la liturgia celestial, asociándonos con la multitud inmensa que grita, la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Entonces,
La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta su luz sobre nuestro camino. Entonces, una consecuencia significativa de la tensión escatológica propia de la Escritura es que da impulso a nuestro camino histórico, poniendo una semilla de viva esperanza en la dedicación cotidiana de cada uno a sus propias tareas. En efecto, aunque la visión cristiana fija su mirada en un cielo nuevo y una tierra nueva, eso no debilita, sino que al contrario, más bien estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto a la tierra presente. Deseo recargarlo con mucha fuerza, con la fuerza al principio del nuevo milenio, para que los cristianos se sientan más que nunca comprometidos a no descuidar los deberes de su ciudadanía terrenal. Es cometido suyo contribuir con la luz del Evangelio a la edificación de un mundo habitable y plenamente conforme al designio de Dios. Muchos son los problemas que oscurecen el horizonte de nuestro tiempo. Hermanos, basta pensar en la urgencia de trabajar por la paz, de poner premisas sólidas de justicia y de solidaridad en las relaciones entre los pueblos, de defender la vida humana desde su concepción hasta su término natural. ¿Y qué decir? Además de las tantas contradicciones de un mundo globalizado, donde los más débiles, los más pequeños y los más pobres parecen tener bien poco que esperar. En este mundo es donde tiene que brillar la esperanza cristiana. También por eso el Señor ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, grabando en esta presencia sacrificial y convival la promesa de una humanidad renovada por su amor. Es significativo que el Evangelio de San Juan, ahí donde los sinópticos narran la institución de la Eucaristía, propone, ilustrando así su sentido profundo, el relato del lavatorio de los pies, en el cual Jesús se hace maestro de comunión y servicio. El apóstol San Pablo, por su parte, califica como indigno de una comunidad cristiana que se participe en la cena del Señor si se hace en un contexto de división e indiferencia hacia los pobres. Entonces, hermanos, anunciar la muerte del Señor cuando se dice hasta que venga, comporta para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su vida para que toda ella llegue a ser, en cierto modo, eucarística. Precisamente este fruto de transfiguración de la existencia y el compromiso de transformar el mundo, según el Evangelio, hacen resplandecer la tensión escatológica de la celebración eucarística y de toda la vida cristiana. Así que decimos, ven, Señor Jesús. Hermanos, ese tema no termina aquí, ese tema va a continuar porque es bastante completa toda la información que trae. Por eso no nos perdamos para el próximo miércoles estar aquí presentes para
terminar de concluir toda esta información que está por darse a la comunidad. Así de que esto es lo que yo tenía que compartir, hermano Carlos, lleno de gozo y de gloria y dándole gracias a Dios por mi participación, la cual la recibo pues con mucha humildad. Muchas gracias, hermano Freddy. Qué maravilloso esa conclusión de la enseñanza del día de hoy, que completa lo que ya los hermanos Maquito y Gunther nos han compartido de esta carta encíclica de Papa San Juan Pablo II, que es tan llena, es sencilla, pero tiene tal contenido, tal riqueza de contenido que tenemos que irla como que rumiando y compartiendo un poquito. Así que vamos a entrar a la puesta en común para que Maco, de José Luis y Gunther puedan abrir sus micrófonos. Ya está presente Freddy. Vamos a continuar con lo que nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos, vimos cómo en la primera parte de la carta de esta noche, el Papa Juan Pablo II nos ha conducido a profundizar el anunciamos tu muerte y el proclamamos tu resurrección, ¿verdad? Para que nosotros hoy, ya con esta enseñanza, pues tengamos una mayor conciencia de cómo al anunciar la muerte de Jesucristo, cuando hacemos esas dos expresiones juntas, es que estamos conscientes de que el Señor ha entregado su vida como un don de amor para nosotros, pero especialmente para el Padre, y que con nosotros, en Él, también nos volvemos nosotros un don para el Padre. Y entonces es el proceso en donde nos unimos a la redención que es un fruto de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto por mí y ha muerto por ti, ha derramado su sangre por mí, por ti, para la redención de nuestros pecados y que podamos nosotros aspirar a consagrarnos junto con Él. Él siendo el primogénito, Él es el que lleva las ofrendas, unirnos a esa ofrenda como iglesia, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo místico de Cristo, ofrendarnos en todo lo que somos en ese momento de la consagración de la Santa Misa, que la vez pasada nos detuvimos, ¿te recuerdas, Freddy, cuando vimos la Santa Misa a la luz de los santos? Que no solamente están los ángeles y los arcángeles rodeándonos y acompañándonos, los santos, Virgen Santísima María, ¿verdad? Sino que también está presente la cruz de Cristo, ¿verdad? Porque la cruz es la que nos permite consagrarnos a Dios Padre, si no, no pudiéramos en Jesucristo. Entonces, esa unión, esa conciencia que debemos de tener, que todo el camino de la Santa Misa, desde que antes de entrar al templo, que Jesús ya está esperándonos para recibirnos y empezamos a caminar, es un acto penitencial, decíamos, ¿verdad? Toda la Santa Misa es un acto penitencial, eso no hay que olvidarlo, ¿verdad? Porque nosotros somos pecadores, nosotros no merecemos estar ahí, nosotros no debemos estar ahí, pero por la misericordia de Dios estamos ahí. ¿Verdad? O sea, el ir a la Santa Misa es una gracia de Dios para cada uno de nosotros. No es el deber, de que yo tengo el deber de ir, no, sino que supera el deber, no es el deber, es el amor. Me voy a reunir con aquel que me ama y ha dado su vida por mí. Y Él me va a acoger desde el principio y me conduce a darle gloria a Dios desde el principio, a reconocerme pecador. ¿Verdad? Y entonces viene la oración penitencial de inicio, porque somos pecadores. Y se repite, ¿verdad? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ya lo vimos también en el otro estudio, ¿verdad? Y pedimos a la comunidad que ore por nosotros, por nuestros pecados, y que intercedan, Virgen Santísima María, los santos y los ángeles por nosotros. Y a viva voz lo expresamos, incluyendo el sacerdote que está dirigiendo, porque él se une en la iglesia que se presenta como pecadora con cada uno de nosotros, porque nos reconocemos pecadores. Es ese sentido de sabernos pecadores, esa conciencia de sabernos pecadores, indignos de estar ahí, pero el Señor en su misericordia nos tiene ahí.
y nos tiene ahí y después nos ayuda en el Espíritu a gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Bendito sea Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y seguimos en ese camino penitencial orando, ¿verdad? La oración por los fieles, la escucha de la palabra de Dios y en la liturgia de la palabra, donde Jesús se manifiesta como se manifestó a los discípulos de Maús y se está manifestando hoy en las citas bíblicas que hemos parafraseado esta noche. Todo eso es el camino que estamos recorriendo para llegar a esa consagración, a esa donación, donde decimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. O sea, otro acto penitencial antes de la consagración. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermanos y hermanas, pero por gracia de Dios estamos ahí para poder unirnos siendo pecadores a la cruz de Cristo y entregar nuestra vida completa en esa consagración, en esas ofrendas de pan y vino que llevan las personas, ¿verdad? Cuando ingresan y se las llevan al sacerdote como un símbolo de lo que somos nosotros. Ahí nos debemos estar nosotros ofrendando. Ahí debemos nosotros de decirle al Señor, aquí estoy, Señor, acógeme, perdóname, redímeme. Y haz que pueda restablecer la amistad con Dios Padre a través tuyo. Entonces, esa es la parte que hemos ya tratado de anunciamos tu muerte. Entonces, cuando lo digamos, tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo un acto penitencial profundo de humildad y humillación ante Dios y su santidad presente en el altar. Y anunciamos tu resurrección y proclamamos tu resurrección, nos explicaba Gunther, con alegría, ¿verdad? Por haber sido acogidos como pecadores, pero hemos sido renovados y revestidos del hombre nuevo en esa consagración en Jesucristo nuestro Señor, y con Él estamos resucitados a una vida nueva. Y entonces ahí se da en ese mismo instante se está haciendo vida ese momento. Entonces viene, dice, después de la consagración, lo vimos en el asombro eucarístico de Cantar la Mesa, pasamos al rito de la comunión. Igualmente que aquí con el Papa Juan Pablo II, pasamos al rito de la comunión. Y entonces ahí Gunther nos dijo, en la puesta en común vamos a hablar de esto. Claro que sí. Y ahorita vamos a hablar precisamente de ese tema que quería, que Gunther dijo, vamos a hablarlo porque es importante hablarlo. Y yo voy a repetir las citas bíblicas para que sobre ellas podamos hablar con una sola conciencia, que cuando el Papa Juan Pablo nos explica, nos dice que nos puso las citas de Juan, en donde dice que Jesucristo en la Eucaristía es el pan de vida y es el pan vivo. Son dos expresiones que debemos unirlas y tenerlas en este momento conscientes. Él es el pan de vida y yo soy el pan de vida, que fue la primera carta que recibieron ustedes de animación misionera. Yo soy el pan de vida y es yo soy vida, es el pan vivo, quiere decir, Él es vivo el pan, ¿verdad? Entonces tengo que estar consciente de esas dos enseñanzas. Él es el pan, yo soy el pan de vida y es un pan que da vida. Él nos da su vida. Entonces escuchemos a Jesús, como lo proclamó Gunther, dice, en verdad os digo, Gunther, Macu, Luis, Freddy, Carlos y los que nos están escuchando, como Kelly o como Clarisa o como Julito, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Una pregunta, ¿quién lo dijo eso? Jesucristo. Te lo repito porque es Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, quien lo expresa. ¿Ya? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo está diciendo hoy Dios. Si no comen la carne del Hijo del Hombre, que es Jesucristo, y no beben su sangre, no tendrán vida en cada uno de ustedes. Mi carne, dice Jesucristo, es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bueno,
Ya estableciendo esas citas como base, ya podemos compartir un poquito. Voy a invitar al hermano Gunther, que es el que tenía la inquietud inicial, ¿verdad? Para poder profundizar un poquito eso. Nosotros por fe creemos esto, pero es una fe que pues, por lo que estamos escuchando, nace y brota de la palabra de Dios, que es Jesucristo, porque Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Entonces nosotros asumimos esa palabra de Dios, creemos en ella, nos confiamos de esa palabra, nos la apropiamos, y por eso es que creemos en que después de la consagración, por obra del Espíritu Santo, el pan se ha convertido en el cuerpo de Jesucristo y el vino en la sangre de Jesucristo, y eso es lo que comulgamos. ¿Verdad que sí, Gunther? Sí, en efecto, hay una cuestión muy importante que yo solo quería reflexionar así al final, era precisamente eso, es que Cristo está en ti y Él resucita para ti cada día, cada día. Por eso es que yo mencionaba que al final quería me reflexionar en este tema, es que a veces las personas dicen, ah, es que ir a misa todos los días, no solo el domingo, no, hombre, porque Cristo precisamente cada día resucita para uno y Cristo tiene que estar en uno. Y es algo muy importante porque también yo quería reflexionar al respecto del respeto que tenemos que tener al final cuando tú comulgas, porque es Cristo el que está en ti. Y no es cualquier persona, no es precisamente lo que nos explica la reflexión es, no es un pan sencillo, no es un vino sencillo, es un vino consagrado que en esa transustanciación se convierte Jesucristo, está allí precisamente y entra en ti, y eso tienes que respetarlo cual mejor belleza de las bellezas. E incluso lo platicábamos en alguna reflexión, y yo hacía alusión a que incluso las personas, pues, yo platicando con varios sacerdotes me han dicho que no hay que masticar la hostia, porque es Cristo vivo el que está en ti. Y que también no puedes estar, tienes que tener cierta preparación previa y posterior a cuando Cristo está en ti, porque Él está resucitando tu vida, te está renovando internamente, te está renovando espiritualmente y por sobre todo está haciendo vida tu vida, ¿verdad? Era lo que por eso es que Él dice, ahora, yo soy vida, yo soy el pan que da vida. Y entonces Él, al estar en uno, es que realmente, que es lo más importante, el respeto y por ello también el respeto al Santísimo Sacramento, ¿verdad? Y tan precioso que es la admiración a esa Eucaristía que está presente ante ti y que tú tienes que adorar y valorar y por sobre todo amar ese momento especial que te da a ti, sin necesidad de hacer oraciones como muy estructuradas, o no. Hablábamos también con Carlitos en alguna oportunidad de eso, ¿verdad? Decíamos, no, 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 Cristo quiere que tú lo ames, Cristo quiere que tú estés ahí porque en determinado momento Él te va a hablar y te va a decir lo que Él quiere que escuches. Lo que tienes que hacer es abrir tus oídos para que Cristo esté en ti y para que Cristo resucite en ti cada día. Y eso es Amén. lo que yo quería que pudiéramos, digamos, entrar en esa importancia, el contexto de esa Por vida, de esa, supuesto. de esa proclamación de resurrección, porque no solo es proclamarla, no solo es sentirse feliz, es algo, pues, digamos, complejo, pero a la vez tan fácil. Complejo por todo lo que y conlleva esa manifestación, pero fácil porque Dios te ama y te tiene y quiere que te dejes amar. Y él te ama a través precisamente de esa Eucaristía que es pan de vida y a través de ese pan vivo que se convierte en ti para poder exclamar esos sentimientos hacia el exterior y hacia los demás hermanos que en definitiva tienen que contagiarse de ese amor que hablábamos en la sesión pasada, que nadie hablaba, recordábamos tiempos pasados cuando estábamos de novios con nuestras esposas, ¿verdad? Decían, que uno quería contarle a todo el mundo ese amor, y así tiene que ser el católico con la Eucaristía, contarle a todo el mundo ese amor de lo que se están perdiendo, ¿verdad? De lo que se Claro. están perdiendo por no asistir, por no estar y por no participar. Así es, Gunther. Mira, y yo he aprendido ahorita de ti a través de tu expresión
que cuando decimos anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, también estamos diciendo anuncio mi muerte y proclamo mi resurrección, ¿verdad? Porque efectivamente lo mismo, como Jesús es don para el Padre y nosotros en Él somos don, también estamos anunciando nuestra muerte del hombre viejo. ¿Verdad? Podemos decirle, podemos unirnos en esa expresión, eso, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, como yo anuncio la muerte de mi hombre viejo, ¿verdad? Y resucito a un hombre nuevo por medio de la Eucaristía con Jesucristo, por medio de comulgar contigo, Señor. Entonces, y ahí, de ahí brota entonces ese testimonio del que estás hablando, ¿verdad? De que inmediatamente que el Señor lo comemos y Él nos asume, ya está con nosotros. Muere nuestro hombre viejo porque se ha quedado en la consagración y resucita el hombre nuevo. Y así debemos salir. Ahora lo difícil es cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas. ¿Será que le permitimos a Jesucristo que lo hemos comido, lo hemos bebido y Él nos ha tomado, le permitimos? Y viene la parte que nos enseñó Freddy. Le permitimos que el Espíritu Santo fluya y nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de alegría, el Espíritu de fortaleza, el Espíritu de fe, el Espíritu de misericordia, de hacer Eucaristía. Le permitimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo comulgando con Él, que nos transforme la vida. Salimos ya como hombres nuevos en Cristo, llenos del poder del Espíritu Santo y de su esperanza y alegría. Esa es la pregunta que debemos hacernos para ver si estamos viviendo en esa profundidad el verdadero sentido y contenido de comulgar con Jesús, ¿verdad? Porque es Él el que nos resucita, es Él el que nos posee. Y entonces vamos a nuestra misión, ¿verdad? En la consagración, ¿verdad? Yo estoy crucificado con Cristo, es la consagración. Vivo, digo, pero ya no vivo yo. Ese es después de la comunión, porque Jesucristo vive en mí. Esto lo vivo en la carne, porque estamos en la tierra, pues estamos como somos seres humanos, no somos divinos. Somos seres, lo tenemos que vivir. Ese dejar que Cristo vive en mí, yo lo tengo que vivir en la carne, dice, y lo vivo en la fe. Y aquí vamos al detalle de la fe. Yo creo en la palabra de Cristo, que es su sangre y que es su cuerpo el que yo he comulgado. Yo creo. Creo firmemente en la Eucaristía, por lo tanto, porque Él, ¿verdad? Yo creo en Jesucristo resucitado que vive en mí, porque Él ha dado su vida por mí y para mí. Y todo ese sentirme yo amado por Dios y lleno de Dios debe de transformarme completamente para cuando salgo después de comulgar. Para eso, porque para eso se quedó Jesús, para estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, para darnos vida. Y nos ha enseñado que esa vida que nos da en el Espíritu Santo, Él la renueva porque ya la hemos recibido el día de nuestro bautismo y nos ha sellado con el Espíritu en el día de nuestra confirmación. Así que es el Espíritu, es el que se libera, se renueva en la Eucaristía. Y debemos salir con ese Espíritu de Cristo. Yo quisiera invitar a Luis Alberto, que quería hablar antes de la participación de Freddy. ¿Estás ahí, Luis Alberto? Sí, Bienvenido, buenas Carlito. noches. Sí, Bienvenido, buenas Carlito. noches. Buenas Ahora ya noches, ¿no? ya tienes el panorama completo, Luis Alberto. Ahora cuéntanos, ¿qué querías compartir? No sé si Marco quisiera compartirnos primero antes que yo. Me quedo de ¿Prefieres? último. Sí, Va. gracias, Bueno, gracias. entonces, Gracias por la palabra. Marquito, Le doy la oportunidad a Marco y yo cierro con broche de oro si Dios me lo permite. bueno, a ver, adelante, Marquito. Bueno, eh, Tu experiencia personal, un cierre de lo que hemos recibido. bueno, yo tal vez quisiera como concluir la parte dentro de todo lo que hemos aprendido hoy, pero a lo largo de muchas días de las presentaciones de cada miércoles, que quizás
nos quedemos con una reflexión un poco personal cada uno pero poderlo compartir, porque muchas veces, fíjate que yo estuve en un curso de la misa, que casi duró un año, un poquito más, muy largo, muy complejo. Y aún así, aunque cada lunes recibíamos 45 minutos de preparación, etcétera, digamos que toda la misa es como muy especial y entonces no llegamos a visualizar. Gunther lo mencionaba, ¿verdad? Es decir, nos quedamos quizás con la idea de que es el pedazo de pan y es el vino y no llegamos, aunque lo entendamos, quizás nos damos cuentas, por ejemplo, en la misma misa, muchos hermanos se lo dicen a muchas veces los sacerdotes, comulgas y nos pasa a todos más de alguna vez. Ves algún conocido y no te estoy diciendo que en la fila, pero te distraes, no vas como preparado hacia recibir a Jesús en el momento. Y cuando regresas, pues quizás te distraes o hay personas que se salen y de una vez salen, ¿verdad? Y no esperamos a terminar justamente todo el momento de la misa. Entonces, tal vez que le pidamos al Espíritu Santo que nos permita entender esa, esas palabras de Jesús de anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, o sea, profundizarlas y tratar de entenderlas y que Él nos haga cada vez ser mejores cristianos a sus pies. Amén, Maquito. Bueno, pues Alberto, tenemos 5 minutos para que hagas el cierre que el Señor te permite. Oyes. Así que Gracias, adelante con tu Carlitos, gracias, participación. Marco, gracias, Gunther, gracias, Freddy, por tan bella, o por tan bello compartir, por tan bello testimonio y enseñanza que nos han dado el día de hoy. Como dicen los patojos, demasiada información. Hoy recibí bastante, sí, fue una lluvia de información. Sí tenía idea o concepto de algunas de las cosas que se hablaron, de muchas otras no, pero Y falta, José Luis, falta todavía. sí sí A todos nos falta. si para cada día hubiera una palabra, yo escogería para el día de hoy, la palabra para el día de hoy, para mí, sería gratitud. Entonces, sí, fue bastante información. Me pareció todo muy interesante, muy de bendición. Todo este conocimiento que Jesús o Dios, Jesús y el Espíritu Santo, pues a través de ustedes me han dado hoy a mí. Entonces siento mucha gratitud hacia ese Dios, hacia ese Jesús, hacia ese Espíritu Santo que nos dejó, eh, no nos dejó, cuando se despidió, por así decirlo, de los apóstoles, cuando resucitó, eh, les dijo, me voy a mi reino, pero no se quedan solos. Ya habían recibido el Espíritu Santo, o les anuncia que lo esperen, creo yo, no lo habían recibido. Ya les había dejado la Eucaristía en la Santa Cena, y les dice, no se quedan solos, y voy a regresar por ustedes, no, no se van a quedar solos, y yo me voy, y ahí se acabó todo, no, yo voy a regresar por ustedes, pero al dejarnos la Eucaristía, qué don,
qué bendición, qué cosa tan grande. No, no es una cosa, esa no es la palabra. Qué bendición, qué don tan grande, qué regalo nos dejó Jesucristo con la Eucaristía. Eh, a mí me encanta, yo les comenté la vez pasada una anécdota cuando estaba pequeño. eh, la voy a hacer bien breve. Yo estudié en un colegio cristiano católico y marista. Y entonces, cuando todavía no había hecho la primera comunión, a veces abrían la capilla en los recreos. Y yo me iba a la capilla a comerme mi pan ahí y ahí me quedaba todo el recreo. El padre se me quedaba viendo. Y un día me preguntó que qué estaba haciendo ahí, que por qué no estaba afuera jugando con mis compañeros o compartiendo con mis compañeros. Y yo le respondí que estaba ahí porque ahí me sentía bien, ahí sentía paz. Cuando llevaba mi pan, pues ahí me lo comía. Pero como todavía no había hecho la primera comunión, entonces él me dijo, ¿no querés comulgar? Entonces dije, no, yo todavía no he hecho la primera comunión. Creo que estaba en segundo. Y entonces, pues así pasó el tiempo y siempre llegaba. Y en tercero hice la primera comunión. Y desde que hice la primera comunión, ya nunca volví a faltar otra vez a estar ahí. Y entonces teníamos 2 recreos. Y yo llegaba a los 2 recreos. Y los 2 recreos le solicitaba la comunión, ¿verdad? Y al principio él me la daba 2 veces, me la daba a los 2 recreos, ¿verdad? Y así durante bastante tiempo y me volvió a preguntar, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no vas a jugar con tus amigos o a comerte tu refacción? Cuando no llevaba refacción, yo sentía que al recibir la comunión eh, se me quitaba el hambre. Se me quitaba el hambre porque era un hambre física porque no había llevado refacción, ¿verdad? Y sentía, como dijeron ustedes ahí en los discípulos en el camino de Maús, ¿ah? Yo sentía que en mi corazón como que había fuego y sentía paz y me sentía bien y ahí me quedaba. ¿Ah? Y al sacerdote siempre le quedó como la curiosidad de que por qué estaba yo ahí. Eh, y un día me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Me dijo, ya no te puedo seguir dando la comunión 2 veces. Tú vas a escoger si te la doy en el primero o te la doy en el segundo recreo. Y si te quieres quedar aquí, pues quédate aquí ya. Eh, me preguntaba varias veces que por qué estaba ahí, que por qué no estaba afuera y compartiendo. Y yo le respondía siempre lo mismo, que ahí me sentía bien. Entonces, lo único que les puedo decir es que, aunque no tenía conocimiento de todo esto que hoy me obsequiaron o que me dieron como una bendición, yo sabía y creía, no tenía idea todavía de la palabra dogma de fe, pero creía por fe y podía sentir que cuando recibía esa hostia y que el Padre la había sumergido en el vino, estaba comiendo o recibiendo a Jesús en sangre y en carne viva. Y a través de eso, eh, pues yo estaba vivo también, ¿verdad? O como decía, el que beba de mi sangre y coma de mi pan, eh, no morirá. O si está muerto, pues vivirá. Ahí va implícito lo de la resurrección.
Yo considero que gracias a mi Dios, alabado sea Dios, Amén. a Jesús y al Espíritu Santo, no lo dije en orden, pero es Dios, Jesús y Espíritu Santo, pues yo estaba muerto, pero sí, gracias a ese obsequio o a esa ofrenda que Dios hizo a Dios, y Dios Padre la recibió, y como dijo Gunther, que Dios lo hizo de Él, por nosotros y para nosotros. Entonces, pues podría decirles que he estado muerto varias veces y, y he resucitado gracias a Jesucristo y a su ofrenda que le hizo a Dios Padre por Él, por nosotros y para mí o para nosotros. Perdón si fui muy egocentrista al decir yo o para mí, pues he resucitado. Entonces, eh, había pensado muchas cosas más, pero creo que ya no hay mucho tiempo. Yo solo quiero contarles que, pues sí, la vida no ha sido últimamente muy fácil, pero gracias a Dios, Jesucristo nunca me ha abandonado, ¿verdad? Entonces, yo sigo aquí Amén. con ustedes, gracias a Él. Gracias, Gunther. Infinitamente agradecido con vos por el resto de mi vida. A Carlitos, a Freddy, a Marcos y a todos los hermanos que no recuerdo todos sus nombres. Creo que Alfredito también es uno. Eh, y hay otros más que sí los recuerdo, pero no recuerdo sus nombres. Cuando me levanto todos los días, busco una palabra. Y la única palabra que encuentro es gratitud. A mí solo me queda decirles y decirle a ese Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, gracias, muchas gracias, por no olvidarte de nosotros, por hacer el sacrificio máximo por todos nosotros, para que podamos recibirte siempre. Eh, pero también es muy importante la parte de la obediencia, la parte de respetar, como decía Gunther, al momento de recibir la Eucaristía, ¿verdad? Poder hacer un acto de contrición bien hecho, siendo muy humilde, porque sí, hay que ser humilde para aceptar los errores que yo pude haber cometido, pedirle a Dios humildemente, porque no lo merezco, pero pedirle humildemente que me perdone para poder estar en gracia y poder recibirlo, porque sin Él yo no puedo estar vivo. Entonces Amén, José Luis. para mí es una necesidad poder recibir siempre la Eucaristía, y aprovechando que mañana es jueves, Amén. Jueves infinitamente Eucarístico. alabados sea mi Jesús sacramentado Amén, y José Luis. sagrado Qué bien, corazón de gracias, José Luis. Cristo. Muchas gracias, José. Siempre tus palabras nos animan y dejan un mensaje a todos aquellos hermanos y hermanas que están viendo esta enseñanza, la verán en diferido. Y no nos queda nada más que tienes toda la razón. Dale gracias a Dios, porque a nosotros pecadores nos hace la invitación de participar de Él en la Santa Eucaristía. Vamos a finalizar entonces. Les agradezco su participación, José Luis, Gunther, Maquito y Freddy. Nos vemos el próximo miércoles, no se lo pierdan. Primero Siempre Dios. la gracia de Dios se va a manifestar. Y así que repitan conmigo, alabado sea Jesucristo.
Y por siempre. por Alabado siempre siempre sea sea alabado. por alabado. siempre sea Alabado. alabado. Si podemos